Hola, estimados amigas y amigos. Hoy, en Historia en Breve, en el marco de la conmemoración del bicentenario de la promulgación de la Constitución de 1824, rendimos homenaje a Ignacio Zaragoza, un héroe singular en conmemoración del 195 aniversario de su natalicio en la Bahía del Espíritu Santo, que era parte del Estado Libre de Coahuila y Texas. Ignacio Zaragoza Seguín fue el hombre que libró y ganó una batalla que parecía imposible. Un republicano que supo entregar lo mejor de su vida a la nación. Un patriota convencido del México nuevo. Como militar, participó en batallas decisivas para el triunfo republicano durante el período juarista. Ignacio Zaragoza vivió la invasión norteamericana en México. Intentó unirse al ejército para combatir a los invasores, pero no lo admitieron dada su corta edad. Conoció a Santana y luchó contra su dictadura. Participó en la Guerra de Reforma y contribuyó a la victoria de los republicanos en la batalla de Calpulalpan al lado de Jesús González Ortega. Fue ministro de Guerra y Marina en el gobierno de Benito Juárez. La intervención francesa lo hizo que renunciara al puesto para dirigir el naciente Ejército de Oriente en defensa de la nación. Hombre sencillo, no portaba los blasones, medallas e insignias como el resto de los militares de mediano y alto rango. La botonadura de su casaca era normal. El dinero que le entregaban lo distribuía entre la tropa. Apoyó la revolución de Ayutla proclamada en 1854 contra la dictadura de Santana. Participó en la toma de Saltillo en 1855. Ascendido a coronel, defendió Monterrey. Durante la Guerra de Reforma, Ignacio Zaragoza y José López Uraga en 1860 intentaron tomar Guadalajara. En el camino a Manzanillo lograron detener a los conservadores y se unió al general Jesús González Ortega. Unidos, González Ortega y Zaragoza lograron derrotar al general Leonardo Márquez y tomar Guadalajara en octubre de 1860. Tras su triunfo, se dirigieron a librar la batalla final de la Guerra de Reforma que fue en Calpulalpan. Calpulalpan fue la culminación de esta Guerra de Reforma el 22 de diciembre de 1860. Durante los años de la Guerra de Reforma, Benito Juárez estuvo trashumante, pero tras el triunfo de Zaragoza y González Ortega en Calpulalpan, pudo asumir la presidencia de la República. El 13 de abril de 1861, Juárez nombró a Ignacio Zaragoza ministro de Guerra y Marina. No obstante, un nuevo conflicto sobrevendría. Los permanentes enfrentamientos en México obligaron a Juárez a suspender el pago de la deuda externa. La deuda con Inglaterra, España y Francia resultaba incongruente. Sin embargo, el gobierno juarista requería de tiempo y recursos. Los tres países, en reclamo por la suspensión del pago, sitiaron México con varias fragatas. Mediante los tratados de soledad en los que participaron Doblado y Zaragoza, se retiraron España e Inglaterra, no así Francia, pues Napoleón III aprovechaba la situación para justificar una invasión a México y llegar a Estados Unidos en plena guerra de secesión. En 1861 se anunció lo que sería la segunda intervención francesa. El 22 de diciembre de ese año, Zaragoza renunció al Ministerio de Guerra y Marina para participar en la guerra contra los franceses en el reciente formado Ejército de Oriente, comandado por López Uraga. Ese mismo año, Juárez le da el mando a Zaragoza, tras la renuncia de López Uraga. Zaragoza convocó a varios generales para que se le unieran. Entre otros, consiguió el apoyo de indígenas zacapuaxtlas de Tetela de Ocampo y de la Sierra Norte. Pudo finalmente integrar un ejército con 7,000 hombres, todos voluntarios, muchos de ellos sin experiencia militar y sin paga. Así, enfrentó al experimentado ejército francés y a sus aliados conservadores.
El 13 de enero de 1862 falleció Rafaela Padilla de la Garza, esposa de Ignacio Zaragoza, víctima de una pulmonía. Con ella apenas tenía 5 años de casado. Lograron procrear 3 hijos. En ese ámbito de pena, el 28 de abril de 1862 se dio el primer enfrentamiento, una batalla de fogueo para los mexicanos en las cumbres de Acutzingo. Zaragoza logró un triunfo efímero. Pero con todo en contra, el 3 de mayo estableció en Puebla su cuartel general. Los poblanos, movidos por los sacerdotes y conservadores, estaban a favor de los invasores, hasta preparaban un Te Deum para recibirlos. Zaragoza, en tanto, fortificó los cerros de Loreto y Guadalupe. El día 4 de mayo, Ferdinand Lorenzés, al frente del ejército francés, avanza y prepara el ataque. Con soberbia, escribía el ministro de la guerra francés: tenemos ante los mexicanos tal superioridad de raza, de disciplina, de moral y de elevación de sentimientos, que ruego a vuestra excelencia decir al emperador que ya, desde ahora, a la cabeza de sus 6,000 soldados, soy dueño de México. Zaragoza, por su parte, sabe que su ejército está en desventaja en disciplina y armamento respecto al francés, pero también escribió: los libres no reconocen rivales, y ejemplos 1000 llenan las páginas de la historia de pueblos que han vencido siempre a los que intentaron dominarlos. El 4 de mayo, en diálogo con sus generales, narra Porfirio Díaz, el general Zaragoza los arengó a defender la patria a una costa de su propia vida, pues resultaba inconcebible retirarse del campo de batalla a pesar de la superioridad del enemigo invasor. El enfrentamiento, si no concluía en victoria, cuando menos daría tiempo al gobierno de Juárez para detener la invasión. Al amanecer del 5 de mayo de 1862, Zaragoza arengó a sus soldados: nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Así, ordena a Miguel Negrete dirigir la defensa por la izquierda, a Felipe Berriozábal por la derecha y a Porfirio Díaz que esté junto a él. Tras varias horas de lucha, libran una encarnizada batalla cuerpo a cuerpo. Se desata una terrible tormenta. Los indios bajan del cerro blandiendo el machete que usaban para su trabajo y atacan ferozmente a los suavos. Los invasores, anonadados, se retiran, mientras Zaragoza grita: tras ellos, a perseguirlos, el triunfo es nuestro. Antes y durante la batalla, Zaragoza envía telegramas al ministro de Guerra y Marina informándole del acontecer en el campo de batalla. Prueba fehaciente de las condiciones en que se libró la batalla, constituyen un relato vivo y emocional de los acontecimientos. En uno de ellos, en plena batalla, escribió: Puebla, mayo 5 de 1862. Telegrama recibido en México a las 5:15 de la tarde. Excelentísimo señor ministro de la Guerra, sobre el campo a las 2:30 nos hemos batido. El enemigo ha arrojado multitud de granadas. Sus columnas sobre el cerro de Loreto y Guadalupe han sido rechazadas y seguramente atacó con 4,000 hombres. Todo su impulso fue sobre el cerro. En este momento se retiran las columnas y nuestras fuerzas avanzan sobre ellas. Comienza un fuerte aguacero. Después de un gran silencio, en el parte oficial de la batalla dirigido al general Miguel Blanco, ministro de Guerra y Marina, Zaragoza escribe: las armas nacionales, ciudadano ministro, se han cubierto de gloria, y por ello felicito al primer magistrado de la República por el digno conducto de usted, del concepto de que puede afirmar con orgullo que ni un solo momento volvió la espada al enemigo el ejército mexicano durante la larga lucha que sostuvo. Tras la victoria, Ignacio Zaragoza se trasladó a la Ciudad de México y volvió luego a Puebla, donde murió de una fiebre tifoidea el 8 de septiembre.
con solo 33 años. En su honor, la ciudad de Puebla lleva su nombre, Puebla de Zaragoza. Muchas gracias.